¿Qué tal amigos de Leyendas del Deporte? Mi nombre es Hugo Rosas, transmitiendo desde la ciudad de Mérida, Yucatán, aquí en México. Y bueno, hemos tenido grandes entrevistas últimamente con personalidades del fútbol latinoamericano, del fútbol sudamericano en particular, tanto argentinos como chilenos, y no podemos pasar desapercibido esa región centroamericana que tantas alegrías nos ha dado, admirar grandes jugadores de muchísima trayectoria, como el caso de que vamos a tener directamente desde la ciudad de Guatemala, allá en la mera capital. Él es hondureño de nacimiento, naturalizado guatemalteco, toda una leyenda, toda una historia de fútbol guatemalteco. Y bueno, en el mundo futbolero la conocemos como la Chula, pero su nombre, Rigoberto Gómez, al que le mando un fuertísimo abrazo hasta ese bello país allá en Guatemala, país hermano, aquí pegadito al sureste mexicano. Mi querido brother, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas noches, Hugo, ¿cómo estás? Un abrazo a todos, pues la verdad que es un placer poder estar acá compartiendo con su persona y hablar un poco de anécdotas y de fútbol, que al final eso es lo que nos deja a nosotros lo que es ser futbolistas, anécdotas prácticamente de todo un poco. Por supuesto, y bueno, nosotros la intención de Leyendas del Deporte siempre ha sido visitar a esas figuras del fútbol, ese fútbol que nos regala tantas veces a ídolos, a leyendas. Y bueno, antes de que todo esto pasara mundialmente, estuvimos compartiendo allá en Barranquilla, Colombia, con el Pibe Valderrama, que fue nuestro padrino de este gran proyecto. Y bueno, siempre hablando con figuras de Colombia, con figuras de Argentina, con figuras chilenas, obviamente con figuras de aquí de México, pero nos hacía falta realmente, desesperadamente, buscar a las figuras de Centroamérica, y para mí es un verdadero placer, mi querido Rigoberto, tenerte aquí con nosotros. Cuéntame, realmente eres una leyenda viviente de las famosas cremas, de las cremas del Comunicaciones. La verdad que, al contrario, el placer es mío, el poder estar acá y ser parte de este bonito y entretenido programa en cuanto a las leyendas. Ya me han contado de que han pasado grandes figuras por acá y el que le llamen leyenda, yo creo que es un adjetivo calificativo muy, pero muy grande para, al menos pienso yo eso, para mí. Yo me siento honrado, la verdad, orgulloso de poder haber sido parte de muchos años como futbolista, con Comunicaciones y pues haber marcado algo de toda mi carrera, de toda mi vida deportiva en un equipo tan grande como es Comunicaciones, que para mí fue mi casa y fue algo importante que me llenó como futbolista y como persona. Al final soy lo que soy realmente por un equipo que me abrió las puertas desde muy joven, que vine de Honduras y que pues me hice un profesional acá en Guatemala, y le puedo agradecer no solo a Comunicaciones, sino que a un país entero como Guatemala, el que me haya abierto y me haya recibido como realmente han sido todos estos 25 años que yo estoy aquí en Guatemala. No, claro, la gente te aprecia demasiado. De hecho, Quique Iglesias dice: la Chula, el eterno Capi, saludos desde Baja Verapaz. Quiero suponer que allá en Guatemala. Y bueno, cuéntame, por favor, mi querido Rigoberto, cuéntame un poquito de tu historia, porque tenemos una hora para abordar temas que habla tanto del fútbol guatemalteco, de la propia selección guatemalteca, lo que pasa con la UNCAF allá en Centroamérica, esa rivalidad que a veces hay con la selección mexicana, que al final de cuentas todos somos hermanos, todos estamos queriendo una victoria y siempre tratamos de defender la playera que uno porta en el momento. Pero cuéntame un poquito para la gente que nos ve en Estados Unidos, para la gente que nos ve en Argentina, en Chile, en Colombia. Cuéntame
¿Cómo se vive el club Las Cremas de Comunicaciones? Ay, sí me escuchas, ¿verdad? Sí, escuché, se cortó, pero más o menos entiendo en sí la pregunta. Bueno, hablando un poco, en síntesis, ¿quién es Rigoberto Gómez? Pues un jugador que militó por 21 años en comunicaciones, que toda mi carrera la hice ahí, que como bien lo mencionaba al principio, yo nací en Honduras, vine a Guatemala, me nacionalicé, también participé en algunos procesos de selección. Eh, También me tocó participar contra México en Copa Oro, amistosos, la verdad que sí era una rivalidad tremenda, pero siempre con el honor, con el orgullo propio de cada jugador, de defender a su país, tal, y pues no era la excepción para mí, siempre que íbamos a enfrentarlos a ellos, pues de igual manera lo hacíamos con esa ideología y con ese orgullo, como digo, con ese valor patrio que realmente significaba el enfrentar a México. Y bueno, como para mí comunicaciones estuvo de que fue mi casa por 21 años, participé en torneos importantes, salí campeón 16 veces con mi equipo. Wow. Se marcó una historia en cuanto al primer tetracampeonato y después se marcó el actual hexacampeonato que se tiene, al menos en títulos, pues obviamente estamos uno abajo del rival de toda la vida, que es aquí Municipal, pero sí se ha marcado históricamente esos dos campeonatos en cuanto al Tetra, para ser el primer equipo y el hexacampeón. Entonces, creo que para un futbolista se siente orgulloso uno de poder pertenecer a una institución que ha sido a lo largo de Centroamérica una de las más importantes, y en Guatemala también de igual manera es la más importante en cuanto a esos logros obtenidos. Y pues ahora cada ex jugador ya tengo la oportunidad de ser técnico y estar como parte de un proceso de selección 20, de asistente técnico de Petro Rafael Loredo, y estamos siendo parte de ese proceso de selección. Así que, comunicaciones, repito, significó algo importante en estos 21 años, que me brindó la oportunidad de ser campeón, de estar en selección, y pues ahora de ser entrenador. Así que, en resumen, pues más o menos eso es lo que fue mi carrera como futbolista en el equipo de mis amores. ¿Cómo fue ese paso, mi querido Rigoberto, de Honduras y después llegar a un país como Guatemala que te abre las puertas y de repente te haces el ídolo del comunicaciones? ¿Cómo llegas a Guatemala, mi querido Rigoberto? No sé si a más leído, yo creo que a veces yo soy muy así de que tal vez no me siento tal, pero siempre fui parte de esa historia, o he sido parte de la historia. Al final siento que fui uno más que sumó un granito de arena para que los títulos de comunicaciones fueran creciendo. Mi llegada a comunicaciones se da por medio de un entrenador hondureño que también había dirigido acá en comunicaciones, Mon Rodríguez, por los años 95. Yo vengo acá a Guatemala y ahí mi primer año pues me ceden a la filial, que en ese tiempo era Azucareros. Ascendemos nosotros a la categoría principal, a la categoría mayor, que es se le llama acá, a la Liga Nacional, y posteriormente me quedo yo definitivamente, obviamente con altibajos, unos por lesión, otros por cualquier cosa, en algunos torneos, como todo futbolista le pasa, unos sí son titulares, otros no, en otros sí te va bien, otros no. Esa es parte de una carrera de todo futbolista, pero sí mi llegada a comunicaciones que se da en ese año. En el 98 yo me nacionalizo guatemalteco y es ahí donde hago mi primera participación con la selección nacional. Después mi vuelta a selección, pues yo me retiro, mi vuelta a selección en el 2006, ya con el Primitivo Mareda a cargo de
de ese proceso de selección hasta el 2010, que yo ya me alejo de selección nacional, pero si llamamos, por ejemplo, ese proceso como futbolista en comunicaciones, cómo es la llegada, cómo es ese proceso, hasta mi retiro en el 2015, ya como jugador profesional, ya colgando los botines y ya diciéndole adiós al fútbol activo. Y creo que fueron 20 años de una carrera importante que marcó muchas cosas en mi vida. Hablaba al principio de las anécdotas que al final le deja esa sensación buena a cada futbolista, y sobre todo las amistades que le deja al fútbol. Yo creo que eso es lo más importante, el cariño de tanta gente, que eso es indudable y es recíproco, la verdad. Y al final de cuentas, el decir que uno se convierte en un ídolo, pues no soy de llamarme así, pero al menos trato de ver a cada aficionado de comunicaciones como alguien a quien respeto mucho y a quien pues les mando un abrazo cordial. No, me queda muy en claro, mi querido Rigoberto, que tu humildad y tu sencillez te define como persona realmente, pero como futbolista yo lo fui y sabemos que estar en un club 2, 3 años, 4 años ya es mucho, ya es, dices, wow, pero 21 años con una institución como el Comunicaciones de Guatemala, uno de los grandes del fútbol guatemalteco, ya son palabras mayores. Y portar el gafete de capitán, bueno, ya estamos hablando de cosas mucho más grandes. Entonces yo entiendo de que tu sencillez y tu humildad no te lo permite, pero realmente eres un ídolo, eres una leyenda no solo del fútbol guatemalteco, sino de todo Centroamérica. Se cortó ya al final, ya no escuché bien, no sé si se escucha bien ahora. Sí, sí se escucha bien. Te decía que eres un ídolo, eres una leyenda no solo del Comunicaciones, sino de todo Centroamérica. Realmente estar 21 años en un mismo club y aparte naturalizado, eres hondureño de nacimiento, pero tienes el corazón guatemalteco. Realmente eso inspira también a muchos jóvenes, realmente. Bueno, la verdad que yo creo que uno se tiene que sentir honrado, la verdad, eso para mí es más que obvio, el sentirse abrigado por un país, por una institución, repito, que me abrió y que me cambió las puertas totalmente, que fue Comunicaciones. Yo creo que son palabras mayores el de que me hayan aguantado tanto tiempo. Yo creo que eso, yo creo que el amor que se puede tener es indudable, eso es un respeto mutuo que se tiene para una institución. Y yo creo que hay una frase que dice que los jugadores pasan y las instituciones quedan, pero uno como jugador intenta dejar algo en esa institución. Yo creo que eso es lo que a mí, creo yo, quedarme con mucho tiempo ahí, y la oportunidad o la suerte, no sé, yo tenía un propósito para quedarme aquí, al final pues se dio. Creo que eso es importante para mí, honestamente te lo digo, para mi familia de igual manera, porque es difícil, porque uno como futbolista pues se aleja de muchas cosas y al final sacrifica también otras, pero yo creo que el cariño y el amor y el respeto sobre un escudo, sobre una institución, creo que va más allá de lo que puede hacer la carrera de un futbolista. Nosotros aquí Claro. en Comunicaciones pasamos de todo, pasamos buenas cosas, malas cosas, y pues al final me tocó quedarme, soportar hasta el final, o me soportaron hasta el final, y yo creo que eso tiene un valor agregado. 21 años, mi querida Chula, el eterno capitán del club, uno de los clubes, porque el otro es el municipal. Así es. Comunicaciones, realmente pasaron técnicos, pasaron jugadores y tú no te movías, tú seguías allá. Eres toda una institución, eres ahora sí que la Biblia del Club Comunicaciones. Sí,
Sí, la verdad que, repito, tuve la suerte y la bendición de que me soportaran. También tuve técnicos mexicanos que vinieron acá. Eh, Uno de ellos, y muy recordado para la afición de Comunicaciones y de Guatemala, es el finado Carlos Milok, que pues Dios lo tenga en su gloria. La verdad que guardo un respeto inmenso. Yo me inicié con él. Él me dio la oportunidad y la confianza de poder jugar constantemente como titular. Eso me quedó marcado. Y vino en 3 etapas, y en las 3 etapas, pues obviamente cada una tiene cosas importantes a quien pues uno pues respetó mucho. También Alberto Aguilar, que fue también asistente técnico de selección nacional mayor en México, entrenador de punteros, y vinieron otras personalidades que dieron mucho de qué hablar en México, como el Fantasma Figueroa, que estuvo acá, el profesor Héctor Eugui, que estuvo también en Toluca y vino por acá, y así pudiera mencionar otros que también tuvieron una carrera importante en México y que les tocó venir a Comunicaciones, y pues tuve la suerte de poder estar con ellos también. Sí, claro, cómo olvidar a nuestro querido tanque, como le decíamos cariñosamente a nuestro querido Carlos Milok, que en paz descanse y que hizo toda una historia aquí con el Club Tigres de Monterrey, una de las grandes instituciones que hay aquí en el fútbol mexicano, y qué bueno que hayas tenido la oportunidad que muchos hubiésemos querido de ser dirigidos por un gran técnico como fue el uruguayo, naturalizado mexicano, como es el señor Carlos el Tanque Milok, como le decimos. Y bueno, hablar de gente como Alberto, ex guardameta, él, que estuvo en su tiempo con la selección mexicana, también con el propio Fantasma Figueroa, que fue uno de los grandes goleadores de aquí de México, y después se convirtió en director técnico. Actualmente está dirigiendo en la Primera División de Chile. Y bueno, muchos han pasado por ese fútbol guatemalteco, que vamos a meternos, dejemos un poquito atrás ese legado tuyo con el Club Comunicaciones, y vamos a meternos un poquito más en lo que es el fútbol guatemalteco en general. Eres la persona indicada para hablarnos del fútbol, 21 años en una misma institución. ¿Qué pasa con el fútbol guatemalteco? Algunos se estancan, otros quieren mejorar, pero no se lo permiten. ¿Qué es lo que sucede con el fútbol guatemalteco, que a veces da destellos de querer estar allá y de repente caen? Sí, es una importante pregunta, interesante, porque hay buenos jugadores, hay talento, hay gente que es capaz para poder jugar fútbol, gente también que es capaz de poder dirigir a ese grupo de jugadores que quieren trascender siempre, que quieren dar lo mejor. Eso es indudable. Desgraciadamente, cuando se intenta competir, pues hay limitantes que influyen. A veces, hablando de los jóvenes, vamos a hablar desde los más pequeños hasta los más grandes, no tienen una competencia internacional, que ese es el principal factor importante para, valga la redundancia, competir internacionalmente. Si no hay esa competencia de joven, difícilmente va a ir acumulando esa experiencia internacional. Eso es en todos lados. Y ese es el problema que hay acá. Desgraciadamente, cuando se compite internacionalmente, es donde se siente no solo el ritmo de juego, el roce, el contacto, la velocidad, la potencia, la agilidad, la técnica. Sí. Hay un montón de factores que en el fútbol influyen mucho. Y si uno no tiene una buena preparación desde joven, si no hay una competencia internacional desde los más pequeños, las selecciones mayores, difícilmente va a competir con selecciones importantes. Podemos poner ejemplos, cuando los jugadores de México, cuando traen X cantidad de partidos internacionales y uno los pone en evaluación a los jugadores nuestros, nos sacan fácil, mínimo unos 40 partidos. Entonces, ahí es el nivel internacional donde nosotros pues carecemos. Desgraciadamente, nuestras autoridades no ven eso, simplemente ven
nada más lo que es que territorialmente el salir campeón acá y suficiente con eso. Cuando nos toca competir, por ejemplo, ahora vamos a poner un ejemplo de comunicaciones contra el América. América es una potencia a nivel de CONCACAF, la misma Conmebol. De igual manera pudiéramos decir que América y compite con estos equipos aguerridos que juegan muy bien, y con los de la MLS de igual manera, y cuando compitió con Comunicaciones fueron muy parejos los partidos. O sea, no es que haya una diferencia tan abismal, pero repito, hay momentos importantes que el futbolista sí necesita, que son esos minutos internacionales. Así que por eso es que carecemos nosotros de ese roster internacional, que a la larga hace que cuando uno compite en una eliminatoria pase la factura. Esa es una. La otra, son pocos los equipos que intentan cambiar la historia de su club. Son pocos, son contados, tal vez 4, 5, 6, tal vez. Estamos hablando del 50% de los equipos de Liga Nacional que quieren trascender, que quieren llegar a salir campeón, trascender internacionalmente. A los demás solo les importa mantenerse ahí en media tabla y sobrevivir a como dé lugar, sin tener un objetivo claro de poder trascender o de que se nombre en sí su equipo. Y cuando lo hacen, compiten como tiene que ser, más que con orgullo de sus capacidades o cualidades, pero sí nos cuesta en ese sentido. Así es que Guatemala tiene muy buenos jugadores, solo nos hace falta de que los que dirigen el fútbol en sí nos den ese empujón para trascender internacionalmente, y que desde los jóvenes empiecen a competir internacionalmente para poder tener ese roce que nosotros siempre llamamos que es el internacional, que a la larga, cuando ya está en selección mayor, repito, nos pasa la factura, y es ahí donde se siente ese bajón o esa diferencia en cuanto a nivel futbolístico. Tú, mi querido Rigoberto, tú que siendo parte del fútbol guatemalteco, estando muchos años en una institución ya retirado, como han estado retirados otros grandes futbolistas que ha dado ese gran país como Guatemala, como el caso de Dwight Pesarossi, como el caso de Carlos el Pescadito, y ha pasado también muchos otros grandes jugadores. ¿Por qué no juntar y ver por el bien del fútbol guatemalteco? ¿Por qué estar atorado? ¿Por qué no tratar de...? Sabemos que son 4 o 5 grandes equipos que a lo mejor van a querer invertir en sus fuerzas básicas y llevar a sus grupos a torneos realmente donde puedan competir, llámese donde que se llame, ya sea Colombia, Uruguay, Chile, Argentina, Brasil, inclusive el propio México o inclusive la MLS, que se empiecen a foguear. A final de cuentas, ese es un bien para el propio fútbol guatemalteco, porque van a estar teniendo futbolistas que puedan llegar a ser parte de una selección y poder competir. En su momento le pasó a El Salvador en los 90, 93, por allá, le competía a México con una genialidad. Después llegó Costa Rica y le empezó a competir grandemente a México. De hecho, Costa Rica fue el causante del aztecaso, que le llaman, que haberle quitado a México el invicto, ¿no? Después llegó Panamá, donde su liga es un poco menor realmente, pero Panamá en la Copa de Oro tú viste lo que pasó, ¿no? Un robo descarado realmente para los panameños, y al final de cuentas se lo dieron a México, ¿no? Ahí estamos claros, pero Guatemala no ha podido realmente salir avante, siempre está en esperas de algo, pero realmente no aparece, y grandes jugadores se siguen perdiendo con el tiempo. Jugadores que si tú los llevas a competir a México, los llevas a competir a Uruguay, los llevas a competir a Brasil, a Chile, a Argentina, No van a ser jugadores realmente que van a estar allá defendiendo. O sea, no hay jugador pequeño en Guatemala, hay grandes jugadores, pero desgraciadamente hay algo que les impide mucho, que son, me imagino, que son los dueños del balón. Sí, a la larga volvemos y caemos a lo mismo. O sea, al final
esos buenos jugadores que usted mencionó, como el Pescado, como Uruguay, como Papa, como Moyo, que han dado y que han trascendido internacionalmente, es porque ellos han dado ese salto. Ellos han ido a jugar internacionalmente y saben muy bien qué es jugar internacionalmente. Por eso cuando vienen acá son distintos. Entonces, usted mencionaba a Costa Rica. Costa Rica, ¿cuál es la diferencia que tiene Costa Rica? Costa Rica, de los 18 seleccionados nacionales, fácil 13 están fuera. Entonces, el nivel es distinto, el nivel internacional es distinto. Ya su ritmo, su técnica, su agilidad, sus capacidades mejoran porque van a estar en un mejor nivel de fútbol. En Honduras es de igual manera, tienen jugadores que están en la MLS, están otros en Europa, están otros en Sudamérica, Panamá de igual manera, por más que la liga sea, como usted bien lo mencionaba, de menor calidad, pero la mayoría de los jugadores no están en Panamá, están fuera de Panamá, están otros en Colombia, están otros en España, están otros en Europa. Entonces, con 6, 7 jugadores que estén fuera, sumados a la calidad que puede tener dentro del país, creo que se hace un buen grupo de seleccionados nacionales. Esa es la diferencia. Entonces, cuando no existe ese roce, repito, ese roce internacional, los futbolistas va a ser muy difícil, por más calidad que tengan los jugadores acá, es difícil. El ritmo es difícil. Yo sí puedo decirlo abiertamente porque me tocó ser compañero de él en selección nacional como el Pescado. El Pescado, cuando venía y se ponía el uniforme y se ponía en el campo, había una presencia muy distinta, una calidad distinta a la de nuestra. Entonces, solo con el simple hecho de un jugador, pero un jugador no va a hacer la diferencia. Pero al final de cuentas, eso en sí es lo que necesitamos nosotros, que esos jugadores de igual manera empiecen a surgir y que tengan esta oportunidad de trascender y que se vayan a jugar al extranjero, o que algunos ojos vengan y pongan esos mismos ojos en el futbolista guatemalteco y que digan, ese jugador me sirve para llevármelo, y que pueda en algún momento ser un legionario para el fútbol de Guatemala. ¿Los equipos del extranjero buscan el guatemalteco? Cuesta mucho, la verdad que no. Son pocos los jugadores que están fuera. Papa era uno de los últimos que quedaba, ya no, el único creo yo que sí está es Jerez, que está en Colombia y lo ha hecho bien. O sea, al final no es que se llama Ricardo Jerez como portero. Si usted habla o pregunta por él, es uno de los mejores arqueros que ha llegado a Colombia, y Colombia que tiene buenos arqueros. Entonces la calidad, yo creo que jugarlo existe. Entonces faltan las oportunidades, y las oportunidades muchas veces cuando llegan hay que aprovecharlas, y los que la han aprovechado han dado y han puesto el nombre de Guatemala muy en alto. Pero sí coincido con lo que usted dice en cuanto a que Guatemala no da ese paso, no da ese salto, y es por esa misma falta de roce internacional y esa falta de oportunidades que muchos futbolistas por su calidad no es que no la tengan, simplemente los que saben de fútbol no voltean a ver para acá porque pensarán de que el jugador guatemalteco no es rentable, no es bueno, y para mí sí creo que es una equivocación muy grande, porque cuando juegan las selecciones no se nota mucha la diferencia. Obviamente hay cosas que sí, pero al final a nivel de Centroamérica estamos muy parejos. Me queda muy en claro lo que me dices realmente, y estoy completamente de acuerdo. Faltan las oportunidades, pero han habido oportunidades como lo ha tenido México, como lo ha tenido El Salvador, como lo ha tenido Costa Rica, como lo ha tenido Panamá. Y realmente de esos 4 países de los que estoy hablando, te voy a mencionar a un jugador de cada país. En México estuvo Hugo Sánchez y abrió las puertas en España para que otros jugadores mexicanos puedan y se distingan allá. En El Salvador estuvo el Mágico González con el Cádiz, y realmente después de él desapareció El Salvador a nivel futbolístico en el extranjero. En Panamá estuvo Deli Valdés, que fue compañero mío en la MLS.
estuvo también su hermano, si no me equivoco, participando en España, pero después vuelven a perderse otra vez. En Costa Rica estamos viviendo, o se vivió en un momento, la etapa de Hernán Medford, de Pablo César Wanchope, del propio Mauricio Solís, que estuvieron en el County City de la Premier League, y actualmente el único centroamericano que la está rompiendo en grande en el fútbol español, perdón, en el fútbol europeo, es el propio guardameta Navas, que es de Costa Rica. Entonces, hay oportunidades que se dan, pero desgraciadamente se pierde otra vez. Ya no hay continuidad. Sí, seguro. Obviamente hay generaciones que marcan la diferencia. Hay épocas de jugadores donde uno dice, esta época vienen 5 o 6 y a esos hay que explotarlos al máximo y mandarlos al extranjero a jugar, porque es así. Hay otras épocas donde cuesta encontrar esos sustitutos de esos jugadores. Entonces, al final de cuentas, tiene que ser un trabajo de hormiga, es un trabajo del día a día, es un trabajo constante de los que estamos, por ejemplo, en formación para rápido preparar jugadores que vayan, ahí sí que sustituyendo a esos jugadores que ya no están. Por ejemplo, Guatemala sin su centro delantero ha sufrido últimamente, que es Carlos Ruiz, y es el máximo goleador histórico de Guatemala, de CONCACAF, de igual manera. La calidad, repito, que tenía era indudable. Era un jugador que si no hubiese nacido en Guatemala, fácil le hubiera metido a esos grandes equipos del mundo, seguro, porque la calidad la tenía. Pero hay que seguir trabajando, hay que seguir formando jugadores con esa calidad, con esas capacidades distintas para que puedan sustituir a esos grandes jugadores que pues, brindó Guatemala, y que hoy por hoy sí hay jugadores buenos, pero que también necesitan tener esos sustitutos que hoy por hoy pues, no lo tienen. Me queda completamente claro, Rigoberto, de que el fútbol menosprecia realmente al que, lo digo entre comillas, al que menos tiene. Y imagínate cuando México fue y participó en la Copa América o en la Copa Libertadores, menospreciaron mucho al club mexicano, al equipo mexicano. ¿Y qué pasó? 2 finales de la Copa América, 3 finales en la Copa Libertadores, campeón de la Copa Sudamericana, muchas trampas porque siempre tiene que ganar un equipo argentino, y realmente me queda muy en claro que si Rigoberto Gómez o Dwight Pesarossi, Carlos el Pescadito Ruiz hubiesen nacido, no sé, en Colombia, Uruguay, Chile, estarían jugando en el Manchester United, Liverpool, o no sé, en alguna liga de Italia, de Europa. Eso lo tengo bastante claro. Pero ¿hasta cuándo vamos a seguir viviendo este tipo de cosas que a final de cuentas perjudica el fútbol en todos los aspectos, ¿no? Seguro que sí, hasta que el directivo se dé cuenta de que tiene que invertir en fuerzas básicas, que tiene que ver hacia abajo y que tiene que trabajar con grandes profesionales para sacar esos jugadores importantes con calidad. Eso es indudable, porque no solo Guatemala, usted mencionaba otros países que están aquí de Centroamérica, que hoy por hoy ya no tienen la misma calidad que tenía antes. Entonces algo ha pasado que no ha tenido efecto para poder trabajarlos bien y mandarlos al extranjero. Yo creo que eso es importante. Hasta que nuestros directivos no se den cuenta de que tienen que ver las fuerzas básicas como una inversión, no como un gasto, como ese proceso de formación que necesita todo futbolista para que llegue bien preparado, y pues los que estamos involucrados en esto, tratar de buscar el mejor jugador, el ideal, para que pueda ahí sí que ser desarrollado de la mejor manera y poder trabajarse distinto a los demás, y que en algún momento pueda ser un jugador de exportación, que a la larga ese serían los réditos que cualquier equipo pues invirtiendo desearía de que ese jugador pues le dedicara al menos
eso a la hora de irse. Es obvio, Rigoberto, de que no solo se necesita el material humano, se necesita también la inversión monetaria que se requiere para poder construir todos esos grandes proyectos. Lo vimos en la Liga de los Estados Unidos, en la MLS, un país donde no es futbolero, un país donde el fútbol se juega con las manos, un país donde cuando se inició la propia liga, la MLS, tuvieron sus propias reglas, como el famoso shootout, terminaba el juego 1-1 y al final te marcabas un tipo penalty y el que anotara los mayores goles se llevaba los otros puntos, ¿no? Me queda muy claro eso, pero ahorita hablar de la MLS ya es hablar de una potencia, pero todo fue base a dinero, todo fue a base a que Don Dinero hizo lo que tiene que hacer. Talento, empezaron a exportar talentos de África, empezaron a exportar talentos, bueno, el propio Pescadito, casi toda su mayoría de su carrera la hizo en los Estados Unidos y llegó a la Liga de Guatemala como el crack, ¿no? Tú lo mencionaste, y realmente, pero sí se necesita mucha inversión, pero Guatemala también tiene sus propios recursos, ¿no? Y lo vi hace poco en Costa Rica. En Costa Rica, una nación independiente, pero no hay policías. Ahí lo que vas a ver son patrullas de Estados Unidos. El Estadio Nacional fue donado por el gobierno chino. Entonces estamos hablando de que es un país donde no hay mucho recurso a comparación de propio Guatemala. En Guatemala sí hay recursos, pero están mal dirigidos realmente. Al final esa es la clave, o sea, usted lo acaba de mencionar muy bien, o sea, hay unos países que tienen menores recursos, pero tal vez son mejor trabajados, que esos recursos van destinados para producir jugadores, venderlos, y al final eso le va a dar los réditos que necesita para, pues ahí sí que volverse a llenar de esos recursos y volver a trabajar. Aquí desgraciadamente no, hay recursos, pero esos recursos son utilizados nada más para poder salir campeón en esta área y sentirse bien, sentirse así que satisfecho porque logró un título. Pero al final de cuentas no está haciendo algo para que la misma institución pueda sobresalir vendiendo jugadores, porque no ven eso, no lo ven. Ese es el problema. O sea, al final no hay una gente, no hay una persona que visualice eso y que pueda trabajar para exportar jugadores. O sea, no existe eso. Entonces, hasta que no existe esa persona, difícilmente. Por ejemplo, en Centroamérica, usted puede escuchar a los panameños que sí trabajan para exportar, los ticos trabajan para exportar, los hondureños trabajan para exportar, pero y ahí ya vienen los otros países que no trabajamos para eso, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, que somos los que nos hemos quedado al final. Entonces, yo creo que algo estamos haciendo erróneamente para no producir jugadores y pues tratar de venderlos. Eso me queda también de igual manera claro, y hasta que no, repito, no exista esa persona con esa capacidad de poder pensar distinto y sacar esos jugadores mejor trabajados para la exportación, difícilmente vamos a salir de lo que tenemos actualmente. Realmente el fútbol guatemalteco, que entre los tres que mencionaste de último, que se han estado estancando, son los que más posibilidades tiene de competir mucho mejor que el propio Salvador, que el propio Costa Rica, que el propio Panamá, y lo digo con todo respeto para esas naciones. Pero yo he estado en esos países realmente y veo que no hay el talento. La diferencia es de que, como bien lo dices, son las fuerzas básicas, son ese enlace donde el menor pueda ir a competir a esas grandes ligas sin temor, sino que más bien utilizar esa psicología inversa, donde hay que romper estereotipos, hay que romper, ahora sí, racismo, si se le puede llamar, ¿no? Porque no es posible que en un lugar sí...
Sí, exactamente. Para mí, Costa Rica, con su historial que tiene futbolístico, le hace falta a la CONCACAF, le hace falta a la competición realmente sana. Antiguamente, pues se decía, el gigante de la CONCACAF es México, y esa es una vil mentira. Todos sabemos que eso ya quedó atrás. Ya Estados Unidos está muy por encima, y no lo digo yo, lo dice la gente especializada en fútbol de aquí de México, pero en Estados Unidos no les interesa ser parte de la CONCACAF, no les interesa ser el mejor de la CONCACAF, al contrario, ellos piensan en llevar a sus jugadores a Europa, tener a los mejores allá, esa es la diferencia. En cambio nosotros como mexicanos creemos que somos la potencia de CONCACAF y vamos a llevar a unos cuantos jugadores a México, al extranjero y punto. En Centroamérica, Guatemala, no pasa nada. No pasa nada. O sea, yo pienso que el fútbol guatemalteco, el futbolista debe de salir, de buscar esas oportunidades. Estuve viendo hace un tiempo algún reportaje tuyo donde había la intención de llevarte a Qatar. Pero si lo vemos futbolísticamente hablando, con todo respeto te lo digo, pues yo creo que tú vas a enseñarles a los cataríes a jugar al fútbol, realmente. No es como para que traigas un fútbol para tu propio país, para Guatemala, para que Guatemala trascienda realmente internacional. Estamos queriendo ver cosas innovadoras, cosas realmente que nunca han pasado realmente, como Guatemala poder participar en una Copa del Mundo. Es el sueño de muchos guatemaltecos, pero mientras siga pensando los dirigentes de que el fútbol va a ser un negocio solo por una temporada y en la siguiente temporada pues ahí vemos cómo la armamos, ahí vemos cómo conseguir el dinero para llevarla y seguir manteniendo nuestra jerarquía de ser campeones de la Liga Guatemalteca, pues de allí no van a pasar, yo creo, ¿no? Por supuesto que sí, eso está claro. Desgraciadamente vienen dos aspectos. Uno, la mentalidad del directivo, que es el que quiere realmente trascender o solo quedarse también ganando en el ámbito nacional, y también la parte de uno como futbolista, o sea, qué es lo que quiere también, que la parte mental tiene que ir por encima de cualquier cosa. O sea, al final de cuentas, los que trascienden, los que rompen esos paradigmas, los que van en busca de más, son los que se atreven a buscarla. Son esos osados que van y que dicen, yo quiero otra cosa, yo quiero ir a tal lugar porque yo quiero trascender, yo no me quiero quedar, no me quedé toda mi carrera acá. Esa es la diferencia. Entonces, a la larga, también viene la parte mental, la parte que mencionaba, o sea, el futbolista tiene que cambiar mucho en eso también, tiene que tener ese riesgo, de decir, yo me quiero ir, quiero trascender, porque la capacidad sí la hay. Y le puedo mencionar, por ejemplo, el caso del Pescado y de Papa, que fueron jugadores que trascendieron en la MLS, que fueron por muchos años y que fueron figuras ahí, pero porque también ellos decidieron irse y trascendieron. Otro jugador que dejó muy, muy buenos y gratos recuerdos en la MLS fue Pablo Ramírez, un jugadorazo. La verdad que era de esos jugadores raros por el prototipo que tenía o que tiene, de 1.80, moreno, con fuerza, con una calidad enorme, y que se brindaba también para poder jugar en otro nivel, no solo en la MLS, pero fueron ellos los que trascendieron, fueron ellos los que tomaron esa iniciativa y ese paso. Y eso es lo que realmente debería de prevalecer en cada uno de los futbolistas actuales, el decir, yo quiero trascender, yo quiero salir adelante porque yo tengo esa capacidad. Eres hondureño de nacimiento, pero guatemalteco de corazón, te quedaste a vivir en Guatemala. Y la pregunta que te quisiera hacer es, ¿te hubiese gustado jugar en el extranjero?
aunque lo jugaste, que fue Guatemala, pero ya como guatemalteco, ¿te hubiese gustado jugar en el extranjero? Por supuesto que sí, siempre busqué. ¿Hubo alguna? Sí, sí tuve alguna oportunidad, cuando tuvimos nosotros también a Juan Ramón Verón como técnico, hubo un acercamiento con la gente de Estudiantes de La Plata, pero no trascendió. También en Costa Rica, Herediano también estuve cerca de poder llegar a Herediano, y tampoco, e incluso cuando el profesor Miló también me iba a llevar al Atlas y tampoco se pudo, pero al final, o sea, yo creo que oportunidades uno las puede conseguir, las puede ir encontrando. ¿Por, Simplemente, por qué no se dieron las oportunidades? eh, me recuerdo, por ejemplo, en Estudiantes de La Plata, que ya no había un cupo para un extranjero, esa será una en Estudiantes, y en el Atlas ya no se dio ese seguimiento. este eh, Era el profe Milón, que en paz descanse, quien estaba haciendo los contactos en México, y al final pues tampoco se dieron. Yo creo que también una de las cosas importantes que hoy por hoy trascienden son los representantes del fútbol. Yo creo que si uno tiene un representante de fútbol es más fácil todo. Yo creo que eso es indudable. Ellos le abren las puertas y son los managers que van y lo ponen en el lugar que ellos quieren y buscan la forma. Si uno no tiene un representante, difícilmente se puede mover. La verdad, honestamente, no se abren puertas, no es porque uno por ahí no tenga una capacidad o no, simplemente porque no hay un contacto visual de parte de la gente que maneja esos grandes equipos, los equipos que vienen a traer jugadores de América, por ejemplo. Y si uno no tiene un representante que se pueda mover en esas ligas importantes, llámese MLS, México, a nivel de Centroamérica, que al final de cuentas es una de las preguntas que se hizo, o sea, ¿por qué el futbolista guatemalteco no lo llevan a las distintas ligas y por qué sí podemos traer nosotros de otros lados a poder competir acá? Yo creo que al final de cuentas es eso, ¿no? El poder tener también las puertas abiertas de otros lados, porque por medio de esto manejan sí que la representación de los futbolistas. En la famosa Copa UNCAF, ¿cuál es el equipo a vencer realmente? Costa Rica y Honduras, esos son que son los equipos o las selecciones a vencer. Eso está más que claro. De ahí Panamá de igual manera ha crecido enormemente en los últimos 15 años. Panamá ha sido uno de las selecciones que son potencias y que son fuertes candidatos siempre a ganarla y pues obviamente a clasificar a un mundial. México sigue siendo la potencia del área para los guatemaltecos. México y Estados Unidos siguen siendo los grandes. Yo me inclino más, o sea, obviamente uno respeta mucho la forma de ver el fútbol. A mí me encanta ver el fútbol mexicano, lo sigo cada fin de semana. Soy fanático de poder observar lo que son los partidos de la Liga Mexicana. Me gusta el nivel que tienen, y yo creo que a mi criterio es algo personal. Me gusta más el fútbol mexicano que el fútbol de la Liga de la MLS. Eso es un punto particular, eso es un punto de vista muy personal, pero al final de cuentas cuando compiten los equipos pues ya se acercaron, ya no hay una diferencia abismal que antes sí lo había. Entonces eso le da la posibilidad de que estos dos países han crecido enormemente, más Estados Unidos que México, porque México siempre fue uno de los equipos donde siempre sacó muy buenos jugadores, pero Estados Unidos en los últimos 25, 30 años ha crecido enormemente y ha cambiado lo que es el fútbol de CONCACAF, fútbol competitivo, aunado a lo que se decía de los futbolistas que también han pasado a jugar a Europa. Yo creo que se le ha dado un plus importante y que ahora ya no es tampoco el fútbol minoritario en Estados Unidos. Ahora desde los pequeños, de los niños, todos quieren jugar fútbol. ¿Cuántas academias de fútbol hay? ¿Cuántos equipos de fútbol hay? ¿Cuántos futbolistas hay?
cuantos que son latinos que también quieren jugar en la selección de Estados Unidos. Hay cantidad de jugadores que son de nuestra raíz y quieren jugar. Sí, esa es una ventaja que tiene Estados Unidos, que es un país migrante y mucha gente de Centroamérica, de México, de Sudamérica, se quedan allá, tienen sus hijos, pero tienen sangre latina, esos deseos de jugar al fútbol y bueno, obviamente por su estatus migratorio son americanos y pueden pertenecer a eso. Eso me queda muy en claro. Chula, la Chula, vamos a decirte la Chula. Como futbolista no tuviste un representante, pero ya eres director técnico, ya sabes que sin un representante seguirás, y lo digo con todo respeto, seguirás allá y de allí no vas a salir. Sería bueno ver por primera vez a un director técnico guatemalteco en una liga importante del área. ¿Ya tienes algún representante? Afortunadamente sí, ya lo tengo. Desde hace 2 años ya manejo un representante. Me ha ido bien con él. Es una persona que también la conozco y que sé de que tenemos muchos pensamientos similares y que tenemos las intenciones de siempre sobresalir. Y qué bueno que usted lo menciona. En cuanto a que sería bueno ver a un entrenador fuera de nuestro país dirigiendo, yo creo que eso sería más que fabuloso. Por respeto, yo sé que hay muchos acá que tienen mucha capacidad y mucha calidad para poder dirigir, eso tampoco me queda la menor duda, pero sí, repito, nos hace falta ese empujón y ese personaje que ya lo estamos mencionando nosotros como representante y como esa persona que pueda buscar los contactos suficientes para poder llevar a cualquier técnico a otro lado. Rigoberto, como futbolista, te consagraste, eres ídolo, eres una leyenda de un club muy importante de ese hermoso país, pero ahorita ya tienes, ahora sí que tu segundo aire, empieza el segundo tiempo y es momento de ver una mentalidad diferente del propio guatemalteco para creérsela de que también pueden competir. Y bueno, yo creo que decírtelo está de más, pero realmente me gustaría ver a un Rigoberto Gómez en una liga de Sudamérica, en una liga de México, en la liga de Estados Unidos, y por qué no pensar en una liga de Europa. Sí, la verdad que esos son sueños, esos son objetivos, esos son metas que uno pues obviamente se va formando en su mente. Son cosas que también son retos para uno. La verdad que si uno piensa igual que los demás, pues bien lo mencionaba usted, va a estar siempre preparándonos siempre, pensar de que las cosas no están tan distantes en cuanto al pensamiento, a la capacidad, simplemente la calidad la que cambia, eso está claro, y las oportunidades, yo creo que es lo mejor. Unos sí tienen otras oportunidades, otros no, pero que los sueños y los anhelos y los objetivos están claros, eso sí está claro. Es prepararse de la mejor forma, es levantarse el día a día pensando que tengo que aprender algo distinto para creer y ser. Y por el bien también del fútbol del área, que mientras haya más selecciones competitivas, más selecciones aguerridas, más selecciones que luchen con un buen fútbol, la zona seguirá creciendo, la zona estarán volteando a ver los ojos de otros países de fútbol de primer mundo, empezar a ver a jugadores de Guatemala, de Nicaragua, de Honduras, del propio Salvador, El Salvador, que es un país mucho más pequeño que propio Guatemala, pero creo que ya es momento de que el área se levante, que la CONCACAF tenga esos grandes participantes. Ahí podemos descartar un poquito las islas, porque definitivamente, pues no, ahora sí que ni con la ayuda de Dios
pero realmente países tan importantes como Guatemala, Nicaragua, Honduras, Salvador, Costa Rica, Panamá, se necesita realmente para fortalecer el área realmente. Por supuesto que sí, eso también es claro, el que pensemos de igual manera en cuanto a la calidad que hay a nivel de Centroamérica, y que cuando salen a jugar no solo México y Estados Unidos, que son como que la referencia más inmediata que podamos tener nosotros, sino que cuando juegan en Europa lo hagan y lo hacen muy bien. Yo creo que eso es lo mejor. Y cuando juegan en los mundiales, deslumbran, y uno dice, hey, esto tiene capacidad para poderlo hacer. Vean el caso de Keylor, por ejemplo, que Keylor de igual manera salió de una provincia, se forjó, formó en Saprissa, y luego dio ese salto a base de esfuerzo, a base de la calidad, pues, obviamente indudable que él tiene, y pues eso lo catapultó como uno de los mejores arqueros, y lo tiene ahí catalogado como uno de los mejores arqueros. Pero fue la forma de pensar, la forma de trabajar, y bien enfocado a donde quería. Yo creo que eso era lo mejor para él. Así, créalo que a nosotros, cuando hablan de Keylor Navas a nivel de esos grandes equipos, uno que no es tico se siente orgulloso, porque sí es centroamericano, y voltean a ver y dicen, ¿dónde queda Costa Rica? En Centroamérica. Entonces yo creo que eso lo llena a uno, le llena de satisfacción de que un centroamericano pues deje pero muy en alto el nombre de un país pues vecino, y que también hay amigos, usted los conoce, amigos que son ticos, y así también puede ser un hondureño, un salvadoreño, que dejen en alto el nombre de su país. Creo que habla muy bien de Centroamérica, y al final uno se tiene que sentir orgulloso. Por supuesto. Y Eduardo Solís dice, Jesús López es de Guatemala y juega en el América. Me imagino que en el América de Cali, que quiero suponer, y el Choco en el Cádiz. Sí, qué bueno. Ojalá que estos dos jugadores que están ahorita en el extranjero se conviertan en 4, y más adelante se conviertan en 8 y después en 10, porque eso le va, el único beneficiado de todo esto va a ser la propia selección de Guatemala. Y la selección, sí, el fútbol en general de Centroamérica, al tener un mejor fútbol, va a tener, pues obviamente, el mejor nivel de jugadores. Yo creo que eso es claro. Otra de las cosas que creo yo que afecta mucho es la parte de la infraestructura. Yo creo que nuestros estadios, la misma liga carece de muchas cosas que obviamente al final de cuentas juegan un papel en contra de esa formación o de ese nivel futbolístico. Pero no solo hablo de la parte de Guatemala, sino que a nivel de Centroamérica. Yo creo que padecemos de eso, desgraciadamente padecemos de eso, según lo que yo he escuchado de otros países. Es lo mismo. Al final la infraestructura cuesta mucho, nos limita a poder crecer también, pero tampoco es una barrera para poder limitar y dar siempre el básico para seguir adelante. Eso sí son pasos en contra, pero tampoco es una limitante para poder superar. Por supuesto. Y sí, Eduardo Solís dice, confirma que es el América de México, donde debutó en la Copa GNP, perdón, y qué bueno, me da mucho gusto. Ojalá que el guatemalteco que juega en uno de los mejores equipos, si no es el mejor equipo de México, se consolide y que quede para muchísimos años más, y que le abra la puerta a muchos futbolistas guatemaltecos que realmente se merecen la oportunidad de estar en grandes ligas y poder demostrar su talento, como lo han demostrado otros en otras ligas, como el Pescadito, como el propio Pesarossi, y bueno, ni hablar. Mi querido Rigoberto, realmente tanto que te estuve insistiendo y pidiéndote una oportunidad, ahora sí como novia de pueblo. El tiempo se nos fue, pero me encantó muchísimo poder hablar contigo. Te quiero dar las gracias. Nos quedan 20 segundos. No, al contrario, no tiene por qué. Estamos a la orden. Cualquier cosa, pues de igual manera, ya estamos en contacto, y en cualquier otra oportunidad podemos seguir charlando, podemos seguir
hablando de todo un poco, y yo creo que eso es lo más importante. El fútbol, la pelotita no para, sigue rodando, y yo creo que nosotros que hemos sido parte de eso, no nos cansamos